Y ahora pues nos hemos redescubierto de que aquello era un error. Y de que a fin de cuentas, Abruña, si reflexionamos, eh, tú tenías razón. Luego de la pandemia, hemos estado experimentando unos procesos didácticos sumamente importantes relacionados con cómo vamos a acomodarnos ahora en esta nueva realidad que nos destina a vivir. Esto es Arquitectura Hoy. Muy buenas tardes a todos. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y hoy me complace tener de invitado al arquitecto Fernando Abruña. Fernando Abruña no solamente ha sido un autor importante en los temas del diseño, es arquitecto y es arquitecto que ha acuñado unos conceptos muy importantes en toda su práctica profesional en la defensa del ambiente y sobre todo, como algunos lo consideramos, como el padre de la arquitectura sostenible en Puerto Rico. Hemos tenido muchos maestros que nos han estado enseñando muchísimas áreas del diseño, pero Fernando Abruña siempre ha sido consistente en estar llevando de frente la bandera relacionada con el buen diseño y diseño que tenga que ver relacionado con la amistad al ambiente y un sentido común con cómo podemos hacer una mejor relación con el ambiente que nos rodea. Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo te encuentras? Saludos, Elliot. Todo muy bien, digo, dentro de las circunstancias que nos ha tocado vivir con esto de la pandemia, ¿verdad? Pero todo bien, estamos bien. Gracias por esa introducción. Sí, en efecto, fíjate, Fernando, lo que me interesa es hablar de una forma muy amena y cordial, un momento donde pongamos nuestra mente a pensar y a tener una oportunidad de poder reflexionar y hablar sobre esas consideraciones que después de la pandemia estamos haciendo ahora o qué cosas en tu vasta experiencia, no solamente profesional, sino también académica, de que de momento uno piensa que todos estos conceptos relacionados con lo que estamos viendo en la pandemia, pues de cierta forma fueron predichos, fueron vividos de alguna forma, o de algún momento hay aspectos nuevos que nunca nos habíamos enfrentado a ellos. Así que quería tomar este tiempo para hacer estas reflexiones contigo. Muy bien, yo pienso que, fíjate, aunque a la gran mayoría de nosotros la pandemia nos tomó por sorpresa, en realidad es otro capítulo en la historia de la humanidad, porque la humanidad ha pasado por muchas pandemias, ha pasado por algunas terribles, la peste bubónica, ¿verdad? O la muerte negra, donde eso arrasó con casi la mitad de la población en Europa. O sea que hay tradición histórica de cómo nosotros como seres humanos hemos enfrentado estos fenómenos, ¿verdad? Cuando digo fenómeno, lo digo con toda la intención de que suene casi como un huracán, ¿verdad? Que cuando nos referimos a un evento atmosférico, decimos, comentaba yo que en nuestro gremio, nosotros en cierta medida hemos estado acostumbrados a trabajar de forma pandémica, si se puede utilizar ese adjetivo, eh, porque nuestro trabajo como arquitecto es un trabajo de colaborativo, ¿verdad? Que supone muchos consultores, supone diversos y variados clientela y usuarios. Y con mucha frecuencia, por lo menos en mi caso, yo llevo practicando la profesión ya cerca de 45 años, pues yo te diría que eh, los pasados tal vez 20 años, que es cuando más prominente ha estado las comunicaciones digitales y que más se han desarrollado, pues mucha de la comunicación que yo hago con mis consultores es a través de plataformas digitales, ¿verdad? Y entonces ha llegado el momento en que casi todo el trabajo lo hacemos de forma remota y cuando nos reunimos es como una celebración, que es básicamente lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? Que hemos pasado todos estos un poco más de un año de forma aislada y ahora nos encontramos y hay esa celebración y queremos abrazarnos y queremos hablar y poner el brazo sobre el hombro y relajar y empujar y tocarnos como hacen los puertorriqueños, los latinos, que tenemos una burbuja personal muy reducida, ¿verdad? Nosotros invadimos burbujas personales a diestra y siniestra, contrario, por ejemplo, a una cultura alemana donde hay unas distancias, o una cultura oriental donde hay unas distancias de respeto, etcétera. Yo Pues recuerdo yo me eso. imagino que sí, yo me imagino que los latinos hemos sufrido más la pandemia que otras culturas precisamente porque nos caracterizamos por ese acercamiento humano que tenemos, ¿verdad?
Sí, recuerdo, Eh, Fernando, un poquito para hacer esa acuña. En efecto, ese concepto de burbuja personal nos enseñaste y recuerdo esas lecciones buenísimas, donde básicamente el ser humano requiere cierto espacio para sentirse que tiene una privacidad, ¿no? Donde cuando se acerca una persona y se acerca a ese espacio de burbuja, pues ya uno siente que está invadiendo ese espacio personal. Pero el fenómeno aquí es que de acuerdo a la cultura, pues ese espacio, esa burbuja, pues se reduce y en nuestra parte, pues cuando conocemos a alguien, pues se vuelve infinitamente muy corta, ¿no? Versus que otras culturas que, como tú bien mencionas, pues es una distancia mayor. Así que, en efecto, algunos la han catalogado hasta en la distancia de nuestro brazo en todas las direcciones. Así que en esa parte, pues, aquellos conceptos de tecnología y de entender la parte fisionómica del ser humano y la parte psicológica, pues nos ayudaban a nosotros como arquitectos a entender qué relaciones tenemos que tener en nuestros espacios o qué tamaño debían de tener también. Así es, y particularmente las culturas latinas, ¿verdad? Tú coges las culturas de Puerto Rico, el Caribe, Panamá, Colombia, Venezuela, toda la cuenca del Caribe. Son culturas que se parecen, ¿sabes? Nos parecemos mucho. Tú hablas con un colombiano y es casi, casi hablar con un puertorriqueño porque tenemos expresiones similares. El chévere, por ejemplo, lo usan allá igual que lo usamos nosotros acá. Y de hecho, avergonzado estuve yo en una visita de unas charlas que me invitaron a dar, porque yo no sabía bailar salsa y esta gente domina la salsa mejor que los puertorriqueños. Y Buenísimo. me hablan de la historia de los salseros, etcétera, etcétera, y yo no conocía eso, para mí fue un bochorno enorme. Pero lo que quiero decir es que tenemos un trasfondo común, ¿verdad? Entre todas estas, en esta cuenca caribeña, pero también ocurre, por ejemplo, con las culturas más del sur, ¿verdad? Los brasileros que tienen esta tradición portuguesa precisamente por el proceso de colonización que pasaron, los italianos, que son unos, de forma general, y no quiero ver cómo es caricaturizar cómo son los italianos, pero hay un desorden implícito en todas las cosas que hacen. Y tal vez por eso es que son tan buenos en el diseño, ¿verdad? Que hacen los diseñadores italianos de productos, por ejemplo, industriales, son una maravilla comparado con el resto de la humanidad. Y yo Reconocidos en creo que todas tiene que partes del ver con mundo. ese, y conocido, sí, definitivamente. Y pienso que ese elemento cultural de poderse enfrentar a situaciones diversas y cambiantes continuamente, creo que es un elemento que ayuda mucho a que ellos puedan ser tremendos diseñadores. Pero no obstante eso, pues las otras culturas, como dije, ¿verdad? Los orientales y algunas culturas europeas, pues mantienen unas distancias, ¿verdad? Un puertorriqueño tres o cuatro puertorriqueños en un ascensor sienten un poquito de incomodidad, pero entablan una conversación enseguida. En estas otras culturas se montan en un ascensor cuatro personas y no se hablan hasta que llegan a su piso de destino, ¿verdad? O sea que hay diferencias grandes y por eso yo pienso que la, la pandemia fue más severa para nosotros los latinos que estamos acostumbrados a tener esta burbuja personal bastante más pequeñita y tener proximidad con otros compañeros. Y qué lección grande ha sido en cuanto a los espacios que habitamos, Abruña. De momento, estos conceptos de lo Bueno, que es una casa, de lo que es un trabajo, ¿verdad? Cada espacio ha sido retado. de hecho, yo pienso, Elliot, que en cierta medida hemos como que redescubierto el espacio exterior, ¿verdad? Yo creo que algo que nosotros podríamos hacer en nuestros diseños es incluir muchos espacios exteriores. ¿Por qué todas las salas de espera tienen que ser en un espacio cerrado? Porque las salas de espera no pueden ser afuera, ¿verdad? La sala de espera en un edificio comercial es casi, casi el equivalente del balcón tradicional que tenían las casas, ¿verdad? Más o menos, estoy haciendo una analogía. Y yo pienso que con estas experiencias que hemos tenido con la pandemia del COVID, pues yo creo que hemos redescubierto el espacio exterior y creo que en el futuro inmediato y a mediano plazo vamos a ver, ¿verdad?, unas transformaciones donde vamos a querer utilizar el espacio público más que el espacio acondicionado interior
Y yo creo que eso hace una, ¿cómo es? Marca sustancialmente la manera en que nosotros habitamos el espacio público y la manera en que nosotros habitamos la ciudad. ¿Verdad? Entre las controversias que se han levantado cuando se habla del COVID y el distanciamiento social que hay que mantener, pues muchas personas, ¿verdad? Durante digamos, durante el periodo pico de la pandemia, porque ahora estamos, ¿verdad? Ya está mermando y ya estamos empezando a iniciar unos acercamientos que no hacíamos antes, pues en el momento pico, pues lo- la manera en que nosotros nos comportábamos pues era diferente y esa distancia que teníamos que mantener nos aislaba y entonces muchas personas discutían y se hacían la pregunta, eh, pudiera parecer una pregunta retórica, pero no lo era, que si las ciudades, por ejemplo, que nosotros como arquitectos siempre hemos promovido que sean ciudades densas, que haya ocupación, mucha densidad para no dañar el resto del espacio natural que nos rodea, ¿verdad? Concentrar las infraestructuras de comunicación, de transportación, redes de contacto, etcétera, etcétera, redes de distribución, de mercado, de comida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pues nosotros como arquitectos y los urbanistas, pues ni se diga, ¿verdad? Siempre hemos abogado por una ciudad compacta. Entonces, de repente, la pandemia nos dice, no, 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 la compacidad no es buena, la compacidad no es mejor estar distante, sepárese todo el mundo. Y entonces podrían darse discusiones que a mi manera de ver pueden ser tal vez resultado de una decisión precipitada. Y es, por ejemplo, ha habido personas que están invitando a que la suburbia, que los suburbios se expandan, que hagamos más urbanizaciones que ocupen mucho, mucho terreno. Ay, y que dañen el paisaje natural. Tú sabes, son dos posturas bien diferentes. Y hemos visto que la tecnología y la manera en que nosotros usamos la ciudad puede permitir y promover, de hecho, el contacto social con ¿verdad? Con unos ciertos protocolos, etcétera. Yo que tengo mi oficina y vivo aquí en el viejo San Juan, la Plaza San José es otra plaza ahora. Antes es una plaza bastante solitaria. Ahora, pues, los restaurantes sacan sus mesitas afuera, tienen sus sombrillitas y todo el mundo, pues, disfruta de estar afuera porque la pandemia nos invitó a estar afuera porque era menos riesgoso que estar en un espacio acondicionado en un interior. Así que eso, pues, es otra, ¿verdad? Otra reflexión que podríamos hacer, cómo nosotros descubrimos que los espacios exteriores son importantes. A mí me gustaría ver... Eso es un gran logro. No, yo Sí, pienso que claro que sí, sí. Y me seguro. gustaría verlo no solamente en los espacios públicos, me gustaría verlo en la vivienda también. Tú sabes, que todas las casas tengan patios interiores, que eso es casi como condición sine qua non en un país Sí. tropical como el que vivimos, ¿verdad? Patios interiores, patios exteriores, patios que puedan promover balcones, los balcones que los perdimos hace años, ya los balcones Correcto. ni se diseñan y cuando los diseña la Y gente ahora no los todos los usa. querían, exactamente. Ahora, ¿cuánto las personas hacían para poder tener un poquito de cielo, una matita, una de lo que sea? Es una pena porque eran herramientas de diseño que siempre teníamos los arquitectos, nos enseñaron de esa forma, nos decían que este espacio exterior es importante, es necesario para la salud humana. Y entonces, ¿qué pasa? Claro, habían otros intereses a la hora de uno estar haciendo algún desarrollo y de momento, pues cada pie cuadrado, pues decían, no, no, espérate, este pie cuadrado es importante que se quede interior, que se quede refrigerado. También los dueños de las casas hacían eso, ¿no? Tomaban el balcón y literalmente lo cerraban, lo hacían parte de la casa, le ponían un aire acondicionado. De nuevo, una naturaleza artificial. Y ahora, pues, nos hemos redescubierto de que aquello era un error. Y de que a fin de cuentas, Abruña, si reflexionamos, eh, tú tenías razón. ¿Verdad? Lo digo con esta candidez, porque en efecto, o sea, tú llevas diciéndonos, digo diciéndonos, ¿verdad? Porque me incluyo en ese foro, y educando a generaciones de profesionales por décadas de la importancia de tener una relación clara con el ambiente, de no negar la realidad que somos. Tenemos un ambiente que es envidiable, tenemos un clima que es
buenísimo. Y de momento como que nos enfocamos tanto por tanto tiempo a hacer todo lo contrario. Y ahora pues nos hemos disparado en el pie. Fíjate, ahora que tú mencionas eso, Elliot, cojamos de ejemplo los condominios multipisos y el ejemplo que tú acabas de dar. Esa majadera tendencia y enfermedad de coger los balcones que son abiertos con su barandal y sus pasamanos y cerrarlos. Elimina el balcón y enseguida lo cierran con vidrio para tener pies cuadrados, entre comillas, adicionales de espacio interior. ¿Okay? Yo supongo, ¿verdad?, que si aprendimos la lección, los futuros edificios de vivienda en condominio multipiso van a tener balcones y más amplios, más grandes, de mayor uso, y que el deseo de cerrarlos va a mermar, ¿verdad? Que va a haber mucha gente que pensará, caramba, qué bueno es tener este balconcito aquí versus estar encerrado todo el tiempo, ¿verdad? Y digo esto con una percepción de un cuchillo de doble filo, y me explico. ¿Sabe? Hay mucha gente que le gusta los espacios acondicionados artificialmente, ¿verdad? Y digo, si uno sale, ¿verdad? En Puerto Rico, que es un país tropical y húmedo, que uno sale, imagínate que tú quieras practicar el ciclismo para llegar a tu espacio de trabajo como una medida de sostenibilidad, llegas entripado en sudor y entonces pues resulta ¿verdad?, más difícil. Ya por lo menos, ¿verdad?, pues se diseñan los edificios con una ducha para los ciclistas, de tal manera que el que practica la transportación a través de una ciclovía y utilizando bicicletas y otros medios de transporte, si llega sudado, pues se puede dar un duchazo y llega fresquito al trabajo. Pero no hay duda de que en ese mismo escenario hay mucha gente que quiere tener el espacio acondicionado artificialmente, porque el espacio acondicionado artificialmente controla la humedad y controla el calor, ¿verdad? Y esos son dos componentes del confort bien importantes. Así que, ¿qué puertorriqueño no le gusta el fresquito del aire acondicionado? Claro, no hay Esa es nada la mejor. pregunta que uno se hace, ¿verdad? Bueno, pero la dificultad que hay, ¿verdad? Y traigo esto a colación porque hay que rescatar otra vez el espacio exterior y el aire natural no acondicionado, por la siguiente, bueno, hay muchas razones, pero esta es una razón de mucho poder. Los acondicionadores de aire utilizan gases refrigerantes que le hacen daño a la capa del ozono y emiten muchos gases de invernadero. ¿Ok? O sea que por un lado, que son los gases que ocasionan el cambio climático y el calentamiento global. O sea que por un lado, prendemos a lo mejor el acondicionador pensando que vamos a tener un beneficio inmediato porque vamos a tener un fresquito y un control de humedad, pero a más mediano y largo plazo estamos enviando emisiones que van a acelerar el calentamiento del planeta, ¿verdad? O sea que, y entonces no hay opciones porque los diferentes tipos de refrigerantes que hay, tú puedes escoger en cuál le hace más o menos daño a la capa del ozono o a la atmósfera con las emisiones de CO2. O sea, Pero al fin de cuentas, daño los va a haber. refrigerantes pueden. Exacto, pero va a haber daño. Tú lo que más puedes hacer es decidir si quieres hacerle más daño a la capa del ozono o si quieres hacerle más daño al calentamiento, o sea, promover más el calentamiento global. O sea, pero el daño está ahí. Y entonces, pues, hay que explorar otras posibilidades de confort, ¿verdad? Estar en la sombra, por ejemplo, que es una cosa buenísima, o tener abanicos también que no usan refrigerantes, ¿verdad? Claro. Son tecnologías que aparecen en estos días, ¿verdad? En estos tiempos donde todo es acondicionado artificialmente, parece como una tecnología, ¿cómo es? Picapiedra, ¿verdad? Parece como algo Arcaica, seguro. sí, del Pleistoceno, tú sabes, que es una tecnología que debemos rescatar porque son cosas que no, ¿cómo es? Primero que consumen poca energía y acabo de aclarar que no usan refrigerantes, o sea que puedes tener ahí una manera de mitigar ese calor y ese deseo y controlar ese deseo del espacio acondicionado artificialmente. Excelente. Pues Abruña, ahora voy a aprovechar para irnos a la pausa, no sin antes invitarlos a que pasen por el portal de Facebook de Arquitectura Hoy. Usted puede entrar, darle like y usted puede ver todos los programas que han sido transmitidos. También en el portal de YouTube de su programa Arquitectura Hoy.
entre, suscríbase, porque va a estar muy al día con la información que estamos proveyendo para ustedes, y también se pueden hacer comentarios, hacer preguntas y obtener datos con contestaciones de primera. Vamos ahora a una pausa y regresamos en breve en Arquitectura Hoy. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy por Radio Universidad de Puerto Rico. Yo soy el arquitecto Eliot Santos, hoy compartiendo en la grata compañía del arquitecto Fernando Abruña, que nos enseña, y estamos un poquito pensando en esas consideraciones o lecciones arquitectónicas que tenemos de la pandemia. Hay tanto que aprender. Así que, Fernando, seguimos aprendiendo contigo en cada momento. A mí me parece fascinante estas oportunidades que nos han dado en la pandemia. O sea, hay unas cuantas cosas que han sido terribles, sin duda alguna, pero hay unas cuantas cosas que realmente han sido importantes que hayan pasado. ¿Qué te parece ese pensamiento? Bueno, si consideras que la pandemia nos ha ¿cómo es? Puesto de manifiesto lo frágil que es la vida y lo frágil que es la educación, que son dos frentes que nos han afectado enormemente, ¿verdad? Pues uno se da cuenta de que la humanidad, ¿verdad? Y cuando digo la humanidad no me refiero a todos los seres del planeta, sino la humanidad, el sentido de nosotros, ser humanos, se ve afectado, y nos damos cuenta de que un ligero cambio, ¿verdad? Que es un virus que no se ve ni a simple vista, o sea, no lo vemos, es como un enemigo oculto, que tú sabes, ¿dónde es que está esta cosa? Está en las cosas que uno toca, en el aire que uno respira, en espacios acondicionados, pero ¿dónde está el enemigo? No lo veo, no veo el enemigo, contrario ¿verdad? A otras catástrofes, por ejemplo, la guerra, Claro, que es más evidente. donde uno ve el enemigo, viene un tanque hacia uno sabe, y está apuntando el cañón hacia uno, sabe que ese es el enemigo. Pero no es lo mismo con el virus, ¿verdad? El virus es algo que nos ha enseñado a aprender que este concepto de, y tal vez pueda parecer redundante, pero no lo es, y lo hago con toda la intención. Este concepto del enemigo, pues es algo que Tranquilo. que no tiene mucho sentido. Sin duda Creo que alguna. vamos a tener que Sí, no, tranquilo, estar oyendo podemos, sí, sí, eso es lo que hacemos, que luego yo hago la edición, pero a mí me encanta pensar, Abruña, de que hay claros componentes de peligro que uno trata de prever y uno se prepara. Nosotros como arquitectos tratamos de predecir esas situaciones para tratar de diseñar algo que resuelva ese problema. Y a veces nos catalogamos como, ¿verdad? Como que esos solucionadores de conflictos en esa parte. Recuerdo que Wright decía, Franklin Wright, un arquitecto estadounidense muy importante, que si un arquitecto tiene que tener la capacidad de poder estar viendo entre 10 y 20 años en el futuro para poder predecir exactamente eso, esas necesidades humanas, para poder establecer unas soluciones a ellas. ¿Ve? Pero esto que no se ve es un asunto que cambia el panorama increíblemente. Noto y recuerdo las alternativas que ocurrieron luego de la pandemia de principios del siglo pasado, donde entra el baño como un elemento importante, ese medio baño en la entrada. Algunos catalogan que en parte se populariza al tener que tener una estación de aseo, de un control higiénico en la entrada de las casas. Hoy día lo damos por sentado en muchas residencias, como que pues sí, cerca de la entrada hay un medio baño para la visita. Pero jamás pensamos que el nacimiento de esa idea, de ese medio baño, nace precisamente de una necesidad higiénica como respuesta a la pandemia, no esta, la anterior. Así que, ¿qué cambios vamos a tener en esta nueva? Digo, y volviendo, retomando el tema, ¿verdad? Del enemigo, ¿verdad? ¿Quién es el enemigo? En realidad, si uno dialoga, y cuando digo dialogar, lo digo en el sentido más amplio, ¿verdad? Si nosotros dialogamos con el virus, y lo digo de forma metafórica, de mantener la distancia, de tener los protocolos, de desarrollar la vacuna, el enemigo se invisibiliza. Ya estamos empezando a ver
a retomar lo que dejamos hace un año y medio atrás, ¿verdad? Porque tuvimos esa oportunidad de utilizar la ciencia y la tecnología a nuestro favor. Pero quería comentar, ¿verdad?, de que de la fragilidad de la vida y de la fragilidad de la educación, y quería hacer hincapié, hacer un poquito de hincapié en la educación, ¿verdad? Como tú mencionaste, pues yo fui profesor de la Escuela de Arquitectura por muchos años hasta que me retiré. Sigo con mi práctica profesional, pero como dice mucha gente, once a professor, always a professor, ¿verdad? Se queda uno Sin duda con esa alguna. manía. Y entonces, pues yo pienso, ¿verdad?, que la educación a distancia, yo pienso que vino para quedarse, ¿verdad? Pero lo cualifico, lo cualifico. Yo pienso, fíjate que en estos días ha habido la controversia de la cantidad de muchos niños de escuela elemental e intermedia y hasta secundaria que han fracasado, ¿verdad? Yo creo que el número rondaba por 35, 40,000 estudiantes que no van a pasar de grado. Y mi impresión es que, aunque eso no se ha hecho público, ¿verdad? Pero yo dificulto mucho que haya un por ciento proporcional similar en los estudiantes universitarios y los estudiantes de escuelas graduadas. Lo que quiero decir con esto es que hay cierto tipo de estudiantes, la academia la podemos tal vez segmentar donde hay unas experiencias de aprendizaje que requieren el contacto con otros compañeros de clase, con el profesor, con el aula, con el escritorio, con la tiza, con el proyector, o sea, que lo podamos tocar, porque todavía estamos haciéndonos como seres humanos, ¿verdad? Pero ya después de los 18, 19 años, que es cuando uno entra a la universidad, ya uno básicamente está hecho, ¿verdad? Formado. Uno va a la universidad a pulirse, ¿verdad? A hacer a esa cosa tosca que salió de la escuela elemental, secundaria, pues uno empieza pues, a esculpir y afinar la cosa, ¿verdad? Para ser un mejor ser humano. Y, y entonces pues ya pues, no se requiere tanto, ¿verdad? No es tan importante, sigue siéndolo siempre, pero no tiene el peso que tendría, por ejemplo, en la escuela elemental. Así que mi impresión desde el punto de vista de la academia y de los edificios que albergan las actividades de estudio y de aprendizaje, es que en escuela, en los primeros grados, mientras estemos en formación, la necesidad de la educación presencial va a estar ahí. Pero que en los ambientes más donde vamos a hacer ese empañetado de la persona, vamos a dar esa terminación, eh, no va a requerir, o sea, no va a ser tan crítico como en los años iniciales. Así que mi impresión es que en un futuro va a haber poquitas universidades de hormigón y de acero y de vidrio, ¿verdad? Tal vez sean universidades virtuales como la conversación que estamos teniendo ahora, ¿verdad? Y Sin duda. entonces habrán más escuelas de contacto que serían en este escenario que estoy pintando, ¿verdad? Las elementales, las intermedias y quizás las superiores, ahí empieza a haber como una difuminación según se van adentrando al mundo académico universitario. Pero yo pienso que la educación a distancia vino para quedarse particularmente en los ámbitos universitarios, ¿verdad? Bachilleratos, maestrías y doctorados. Yo Sí, creo que hace eso perfecto va a sentido. cambiar, ¿sí? Y entonces hay que preguntarse si eso podría ayudar a democratizar la educación, ¿verdad? Eso como Ahora mismo hay muchas personas que no pueden ir a la universidad porque el costo de la educación es grande, no solamente por la infraestructura educativa per se del profesor, sino porque hay necesidad de tener un salón con unos escritorios, con unos pupitres, con un sistema de aire acondicionado, con personal que le va a dar mantenimiento, hay una estructura burocrática descomunal. O sea que quizás un beneficio, tal vez no sea marginal, tal vez sea un beneficio medular, es que eso permita que la educación universitaria sea casi fundamentalmente a distancia y que los costos puedan reducirse y que eso permita que todo el mundo pueda ir a la universidad, que no sea ¿cómo es? Un evento clasista, que es lo que es ahora, Claro, ¿verdad? o Hay para unos gente que no puede ir a la privilegiados, universidad. seguro. Exactamente, ¿sabes? Y entonces, pues,
hay personas que no pueden pagar su educación. De hecho, y esto es a manera como de un margen, ¿verdad? Pero que quienes escuchan este programa, particularmente los arquitectos y los que estén involucrados con la academia, yo recuerdo que cuando yo enseñaba en la escuela de arquitectura, a mí, John Hurt, ¿tú te acuerdas del decano Ah, John Hurt? seguro, John Hurts. Pues él me pidió que yo dirigiera el programa de bachillerato por 4 años, porque él entendía que yo podía hacer el trabajo bien, pero a mí la fase administrativa nunca, nunca me ha gustado y prefiero estar en el salón de clase dando la clase, ¿verdad? Así que pude negociar con él 3 años, en vez de 4, negocié con él 3 años. Y, y una de las cosas que aprendí, ¿verdad? De esa experiencia fue el que esto que estamos hablando, ¿verdad? De que el aprendizaje se puede dar a distancia, o sea, con menos riesgo que lo que se puede dar en el aula tradicional. Pero lo que quería traer a colación específicamente es la desventaja que tenían algunos estudiantes que entraban a la universidad, particularmente a la escuela de arquitectura. Yo recuerdo que en ese momento, después hubo cambios, ¿verdad? Sugerimos cambios en la manera en que nosotros admitimos estudiantes a la escuela. Pero en el momento que yo entré a dirigir el programa de bachillerato, los requisitos de entrada estaban sustancialmente pesados a favor de los estudiantes que venían de escuela privada. Se les preguntaba, por ejemplo, en las entrevistas de admisión, ¿usted me puede decir cuál es su edificio favorito? Y un estudiante de escuela privada probablemente ha viajado mucho y ha tenido esa experiencia de exponerse y ver arquitecturas de otros lugares, pero un estudiante de escuela pública, digamos, y no quiero caricaturizarlo tampoco, ¿verdad? Ni trivializarlo, pero digamos que viene de Maricao, ¿ok? A lo mejor ese muchachito nunca salió de Maricao y vino al área metropolitana, a la universidad, y es cuando tiene 17 años que ve el mar por primera vez. Esos escenarios se dan. Eso es cierto. Pues imagínate entonces hacerle esa pregunta. ¿Cuál es su edificio favorito? Ay, pues yo no sé, el fast food, el Burger King que yo veo allá en el pueblo, que es donde nos reunimos los panas y hablamos y disfrutamos, etcétera. Y entonces, pues, se carga demasiado, ¿verdad? En función de las experiencias que puede tener un candidato Claro, la casa a, de mi a- abuela. a- Sí, sí, porque en exactamente, ¿ves? efecto Las va a estar experiencias son respondiendo. y son limitadas, ¿verdad? Son limitadas. Pero yo pienso que ahora, con esta nueva modalidad, ¿verdad? Donde la educación se pueda abaratar sin reducir su calidad, pues a lo mejor podremos tal vez entonces tener un mundo académico mucho más democrático que el que teníamos previo a la pandemia. ¿Qué te parece en el tema del manejo del tiempo? Por ejemplo, es bien curioso porque este concepto de que tú te montabas de madrugada a las 6 de la mañana y de ahí salías en automóvil hacia un destino a trabajar, a estudiar, en este caso que estás hablando del tema educativo. Y entonces estabas ahí a las 8 y estabas de las 8 hasta las 5, básicamente. En los talleres de diseño, ese tiempo es todavía más impresionante. A veces, después de las 6 de la tarde, todavía están allí dando clases. Me estoy hablando de los profesores dando clases. Los estudiantes se quedaban mucho más. Y entonces luego tener que regresar a sus casas otra vez. En esta parte, la pandemia ha roto ese esquema por completo. Sí, y uno podría pensar, ¿verdad? Algunas personas de hecho lo piensan así, que eso añade a las métricas de productividad, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, en lugar de pasar hora y media en el tapón yendo y viniendo de mi vivienda a mi trabajo, pues eso puede ser un espacio más productivo desde mi casa, pero tiene sus pros y sus contras, ¿verdad? Por un lado, no perdemos el tiempo en el tapón, pero por otro lado, perdemos el contacto con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, y muchas de las cosas que se hacen y de la manera en que se hacen y de lo bien que pueden quedar, se dan en función de ese contacto, ¿verdad? Cuando yo digo que los arquitectos llevamos como una vida pandémica desde antes de la pandemia, porque trabajamos de manera remota,
pero es porque estamos haciendo cosas, vamos a decir, generando documentos de construcción. Pero cuando hablamos del proceso de diseño propiamente, el contacto es necesario. Ahí no, eso no lo sustituye nadie, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo yo me reúno? ¿Cómo yo me voy a reunir con un cliente, digamos, una familia, y yo le voy a diseñar la vivienda a esta familia y conozco al papá, la mamá, el nene y la nena de forma remota, ¿sabes? ¿Cómo yo voy, cómo yo voy a diseñar la vivienda? A lo mejor no voy al lugar donde viven ahora y veo ese revolú que hay allí, ya yo sé, ya eso me da un mensaje. La Claro. manera en que la mamá se dirige al niño, la manera en que el niño y la nena interactúan con el padre, o sea, hay una serie de cosas que uno no va a ver a través de una reunión o una entrevista Zoom, pues es un ambiente súper controlado, tú sabes. Ahí no va a venir el nene a interrumpir y a gritar, ¿verdad? Eso está súper controlado, pero en una entrevista informal, pues uno sí puede ver esa familiaridad, que es la que nos interesa a nosotros como arquitectos para poder diseñar la vivienda. Sí. Así que hay que reflexionar sobre el asunto. Yo no tengo una contestación clara de si es mejor o peor, pero hay que reflexionar sobre el asunto antes de dar un veredicto final sobre si es mejor o no el no tener que desplazarse de un lugar de trabajo a otro, ¿verdad? Uno podría pensar, por ejemplo, bajo esa misma lógica, caramba, mira, nosotros podríamos, y aquí hay un argumento poderoso para decidir en contra de viajar, ¿ok? En lugar de viajar a Italia, ¿verdad? Que supone una cantidad de combustible enorme, de una cantidad de emisiones de CO2 enorme, una cantidad de generación de carbono enorme, porque me tengo que trasladar de un país a otro, imagínate. Pero decirle a uno que va a sustituir esa experiencia con una experiencia virtual, ¿sabes? Pues, te voy a enseñar una peliculita de Italia, tú sabes, y eso va a ser el sustituto de tu viaje a Italia. Imagínate a un arquitecto que le piden que expanda sus horizontes formales y de generación y de diseño de edificios y espacios públicos visitando capitales europeas. Imagínate que le vengan a sustituir esa experiencia educativa con una peliculita. Imagínate, yo por ejemplo, que tuve la fortuna y la ocasión de viajar a Egipto para ver las pirámides junto con mi segundo hermano Héctor. Para mí fue una experiencia, ¿sabes? Yo había estudiado todo esto en la universidad, en los cursos de historia de arquitectura, pero no es hasta que tú llegas allí, lo ves en persona, te metes dentro de la pirámide, ves la tecnología, que te maravillas con lo que tú ves, porque no te puedes imaginar la tecnología que se utilizó para hacerlo con tanta precisión. Y lo mismo me ocurrió con el templo de Karnak en Egipto. Yo ya entré allí y yo vi unos obeliscos con una precisión que parecía de rayo láser. Vi también un nilómetro, que era como un canal que conectaba con el río Nilo, y dependiendo de dónde estuviera el nivel en el nilómetro, que medía el nivel del Nilo, tú sabías si había posibilidades de inundación o no. Pero eso no te lo explican y tú no lo vas a apreciar. No lo vas a apreciar si no lo ves en persona, ¿verdad? O sea que no es una experiencia sustituible por el mundo virtual. Así que, y digo, y el peso, el argumento de que la huella de carbono es enorme cuando uno viaja, pues es algo a considerar. Pero la manera en que yo lo canalizo es que si hago un viaje donde yo sé que estoy generando mucho CO2 o mucho carbono, pues de regreso yo hago alguna actividad que cancele esa emisión, ¿verdad? Por ejemplo, periódicamente yo dono dinero para hacer siembra de árboles en otras partes del planeta. Más recientemente hice una donación para sembrar 500 árboles en Madagascar. Y la cantidad de CO2 que se atrapa, pues a lo mejor cancela el viaje ese que yo di a Egipto, ¿verdad? Y entonces pues uno balancea la cosa. Pero eso, Ese no eres todo tú, el mundo que Abruña, hace porque eso. tienes esa Exacto. responsabilidad Un ambiental enfermo como yo. intravenoso. Un enfermo como yo, que lleva la cosa a niveles intravenosos, pero bueno. Claro, pero digo, es una responsabilidad que cada ciudadano debe tener. Apenas nos quedan unos segundos para este segmento concluirlo, pero me parece la conversación fascinante, Fernando. Algo que estamos teniendo de frente, aplicando la responsabilidad personal
lo que hay que tener en cuanto a este concepto. Así que seguiremos hablando de estas estrategias también relacionadas con el diseño, con la arquitectura, en las consideraciones que la pandemia nos ha enseñado. Así que no se retiren, que Arquitectura Hoy regresa en breve. Regresamos al diálogo en este su programa Arquitectura Hoy con el arquitecto Elliot Santos, aquí compartiendo la grata compañía con el arquitecto Fernando Abruña, quien nos está dando una experiencia, una lección buenísima relacionada con los conceptos de las consideraciones que nos ha llevado el tema de la pandemia. ¿Verdad? ¿Qué reflexiones uno hace como arquitecto? Nos han enseñado tantos temas relacionados con el diseño, con la construcción, con nuestra relación con el medio ambiente, y de momento la pandemia pues nos movió el piso una vez más, ¿verdad? Como lo hace el ambiente, como lo hace nuestro planeta todo el tiempo. Así que, Abruña, en esta parte, recomendaciones de diseño. ¿Qué en parte has pensado en algún tipo de consideración relacionado con eso? Como que ahora tenemos que diseñar de una forma diferente. Hablamos anteriormente del balcón. Eso es un tema como que he dado. Yo espero ver más balcones de ahora en adelante y quizás balcones diferentes. Voy aquí a intervenir un poquito porque, por ejemplo, a veces el balcón lo reducían de un tamaño, Fernando, que era irrisorio. O sea, a Sí, veces el balcón lo demasiado. dejaban como un espacio que apenas cabía una silla, y tenían una de las manejadoras, uno de los compresores de aire, estaban afuera ahí. Así que realmente para un espacio Así para coger mismo, sí. calor, eso no hace ningún sentido. Ahora, si tú tienes un balcón profundo, que tú puedes tener ahí no solamente sillas, puedes tener una mesita, puedes tener una hamaca por el lado, puede ser un espacio para hacer algo, ¿bien? Que tú puedas distraerte en él. No puede ser un balcón de 3 pies de ancho. Tener un balcón, estamos hablando de 8 pies de profundo, 10 pies de profundo, que los hay. Así que, o sabrá si estar pensando que la sala de estar es un asunto diferente también, que es una sala que se convierte en balcón. Bueno, habrá que ver. Adelante. Bueno, ahora que lo mencionas, ¿verdad? Yo me imagino que tú recordarás el arquitecto Christopher Alexander, que para mí es uno de mis héroes de arquitectura, ¿verdad? Que escribió varios libros, pero uno muy famoso por el cual fue criticado por muchos colegas, que se conoce como a pattern language o un lenguaje de patrones. En ese libro, él explicaba un fenómeno que ocurre en la sociedad y entonces exponía un argumento y después entonces daba una solución arquitectónica a ese problema. Y recuerdo que cuando hablaba de los balcones, estadísticamente él y sus estudiantes hicieron estudios, entrevistas, medidas, etcétera, y llegaron a la conclusión de que un balcón que fuera de menos de 7 pies de profundidad no llenaba los requisitos para que funcionara como balcón, porque De entonces la acuerdo. gente no tenían suficiente espacio para hacer la relación social. Y entonces aquí, como tú bien mencionaste, aquí hay muchos condominios donde el balcón apenas tiene 2,5 pies o 3 pies, tú te asomaste y no puedes hacer nada más. Te asomas a ver, pero no te puedes asomar a reaccionar e interactuar con otras personas. Y entonces, pues él decía, si queremos que haya actividad en un balcón, ese es el problema. Entonces, pues hace el análisis. La solución es que los balcones no deben ser de menos de 7 pies de profundo. ¿Okay? Entonces daba también dimensiones de ancho, etcétera. Y así lo Genial. hacía con plazas públicas, salones, etcétera, etcétera. Y entonces el gremio, ¿verdad? Los arquitectos lo criticaron mucho porque decían que él había simplificado el arte y la ciencia de la arquitectura a un recetario. O sea, este libro de recetas, yo busco aquí, bueno, ¿cómo que yo voy a diseñar un balcón? Lo quemaron vivo, o sea, lo quemaron en la hoguera por haber dicho eso, pero muchas de las cosas que él dice tienen mucha razón. Y no hay razón tampoco para pensar que la arquitectura es algo esotérico, que solamente los iniciados conocen y pueden hablar de ella. La arquitectura se hizo para la gente, para que todo el mundo la pudiera disfrutar, y la labor del arquitecto es poder mediar para que eso que está buscando la gente se pueda lograr, ¿verdad? Claro, y que ese Y ahora que parámetro que hablas, menciona, Fernando, uno podría decir que un programa de computadora pues puede generar esa biblioteca de espacio, unos parámetros, y que automáticamente te genere un diseño. La realidad es que bien sabemos que la arquitectura es mucho más que un tamaño, ¿eh? Así que esa solución que daba este autor, pues la realidad es que empieza a rasgar el velo de lo que es la arquitectura. La arquitectura empieza a esa, partir de ahí. esa, exactamente. Ahí no se habla, por ejemplo, qué tipo de barandal tú vas a tener. Es abierto, cerrado. El balcón está dentro del espacio de la torre o está fuera del espacio de la torre. O sea, hay tantas otras consideraciones.
¿verdad? Pero por lo menos él fijó eso, ¿verdad? Que 7 pies era la profundidad mínima para que empezara a funcionar como balcón. Ahora que tú mencionas, ¿verdad? La posibilidad de que la sala, por ejemplo, se convirtiera como parte del balcón. Nosotros recién terminamos unas casas para las víctimas del caño Martín Peña que sufrieron durante el paso del huracán María. Y terminamos estas casitas de concurso que lo que tienen son 528 pies cuadrados de área techada. Son bien pequeñitas, de 2 habitaciones. Pero el diseño incorporamos un patio lateral con una pérgola y entonces un área común que tiene cocina, cocina, comedor y sala, tiene 4 puertas de 3 pies cada uno, o sea que son 12 pies en total, que se pliegan y se abren hacia ese patio interior. Oye, y es una cosa espectacular, digo, con toda la modestia aparte, pero quedó tremendo, el espacio es bien lindo, un espacio, bueno, varios arquitectos visitaron el prototipo que preparamos y algunos me dijeron, si con esto para mí es suficiente, yo no necesito nada más, Por tú sabes. eso, sí. Eh, De hecho, ¿Sabes? Fernando, tengo que Que felicitarte porque llegué a ver fotografías de estos espacios. Ángel Sáez me compartió gran parte de la información de esta casa. Y para el tamaño de esta casa, el costo de ella, ¿verdad? Básicamente, en cuanto a concepto general, sabemos los retos de este proyecto, pero la calidad que ocurre en esos espacios es una cosa que es inesperada. Y con tan sencillos elementos, ¿no? O sea, el hecho de que se abre la sala, ese patio lateral que muchas veces se pierde. Oye, eso quedó genial, realmente le felicito. pues te agradezco tus palabras porque la verdad que nos sentimos muy contentos, ¿verdad? Con el producto final. Siempre hay, ¿verdad? Siempre hay las dificultades de rigor y problemas de construcción que hay que resolver, etcétera, etcétera. Pero al final del camino yo pienso que el producto final quedó bien y digo, los residentes pues ya nos han hecho llegar sus comentarios de satisfacción. Y qué bueno que mencionaste a nuestro amigo Ángel Sáez, que estuvo a cargo precisamente de todo lo relacionado con los permisos, ¿verdad? Ángel fíjate, Ángel es un tipo, Ángel, si escuchas este programa en un futuro, pues perdóname, pero yo creo que merece la pena hablar sobre Ángel, porque Ángel es un arquitecto extraño en el sentido que es un ser humano bueno, un ser humano que no parece arquitecto típico. O sea, hay muchos arquitectos que se pavonean y que se autoensalzan, etcétera. Y Ángel es lo opuesto a eso, tú sabes. Ángel es un ser humano especial. Eh, y fíjate qué interesante. Él fue que estuvo a cargo de los permisos y yo le De dije los a Ángel, permisos, Dios mío. y yo sé que eso, sí, que es un trabajo que es terrible, tú sabes, esa es la parte más fea del proyecto, esa es la parte más difícil y más engorrosa y de menos sabor, pero al final yo le dije a él algo que le enorgulleció enormemente y con mucha razón, y yo le dije a él, mira Ángel, la gente, todos los que nos involucraron en el proyecto y la gente que va a vivir esas casas y los que administraron el proceso de construcción, los gerentes de construcción, etcétera, celebraron más el que tú hubieras podido conseguir el permiso que el proyecto mismo. Se celebró más, mira, conseguimos los permisos finalmente, permiso de construcción, permiso de uso, tú sabes, eso fue una celebración enorme, mayor inclusive que la celebración de abrir la casa para que el público fuera a ver. Así que Fue un logro, tenía que ¿sabes? descargarme eso porque fue impresionante. Sí, la verdad que sí, fue Pero un entonces, logro importante. pues retomando el tema, pues, ¿verdad? Pues y pienso ahí que eso es un redescubrimiento del espacio exterior, ¿verdad? Cómo entonces, aún en proyectos bien modestos, tenemos los recursos arquitectónicos para moldear el espacio de tal manera que ese interior y ese exterior se fusionen, ¿verdad? Y que empecemos a difuminar ese umbral que nosotros los seres humanos siempre dibujamos esa línea en que de aquí para allá es interior y de aquí para acá es exterior. ¿Cómo nosotros podemos ahora aprovechar estas lecciones de la pandemia para que el ambiente natural y el ambiente construido no los tengamos como cosas separadas o como cosas diferentes, sino que no las podamos, eh, eh, ¿cómo es? Seccionar o partir, ¿verdad? El ejemplo que yo uso es que la naturaleza,
La naturaleza no tiene un departamento de biología, no tiene un departamento de física, Exactamente. no tiene un departamento de matemáticas. Somos nosotros que nos inventamos estas cosas para poder entenderlas mejor, ¿verdad? Pero la naturaleza es la naturaleza, ¿no? Ella no se divide, mira, de aquí para acá es biología, de aquí para allá es física, de aquí para acá es matemática. No, es todo junto. Y yo pienso que la psiquis del arquitecto precisamente abona y va en esa dirección, ¿verdad? De pensar en los espacios que nosotros como seres humanos construimos, no solo en armonía con los espacios naturales, sino que se fusionen, que no podamos diferenciar. Imagínate que a ti te digan, por ejemplo, que tu próxima área de vivienda va a ser el equivalente de un jardín botánico. ¡Wow! ¿Verdad? Entonces, en la ciudad nosotros separamos el jardín botánico como algo que es particular y que vamos de vez en cuando a visitar porque es un sitio especial, mágico, con una Voluntariamente, vegetación hay que hacer planes exuberante. para ir allí, ¿verdad? Porque no es que sea espontáneo, ¿no? Exactamente. No es espontáneo, o sea, tienes que planificarlo. ¿Por qué no podemos pensar que podemos vivir en el equivalente de un jardín botánico, ¿verdad? Y que entonces el espacio construido lo pensemos incluyendo la naturaleza y la vegetación como otro material de construcción, ¿verdad? Y yo creo que eso, la pandemia nos ha ayudado, por lo menos a mí me ha ayudado a reflexionar en esa dirección, ¿verdad? Yo estoy seguro que muchos colegas arquitectos también estarán pensando de forma similar, porque nos entrenamos para eso, ¿verdad? Nos entrenamos para hacer espacios que estén no solo en armonía y en integración, en esa fusión con los ambientes naturales, sino también con el ser humano, que es a fin de cuentas tal vez lo más importante, ¿verdad? En los tres pilares de los que se habla en la sostenibilidad, se habla del ser humano, se habla del ambiente y se habla de la economía. Y siempre hay que tener claro el orden de esos tres pilares. Primero viene la gente, después viene el ambiente y tercero viene la economía. Y yo tuve unas discusiones bastante acaloradas cuando hicimos el capítulo del Caribe del US Green Building Council aquí en Puerto Rico, porque el US Green Building Council a nivel nacional lo tenía invertido, ¿verdad? Tenía los tres pilares de la sostenibilidad y empezaba la economía primero, el ambiente segundo y Y el tercero ser la humano gente. después. Y yo tenía unas discusiones bien acaloradas. Mire, ustedes lo tienen al revés, la gente siempre viene primero. Bueno, a fin de cuentas, fue una lucha que a fin de cuentas terminó dándome la victoria a mí, porque ahora pues la organización pues le da importancia al orden en el que se mencionan los tres pilares de la sostenibilidad. Claro, en ese balance delicado que hay que tener. Fíjate, Fernando, apenas nos quedan unos 2 minutos y medio de programa, pero yo esperaba ver más restaurantes utilizando el espacio exterior. Sí, los he visto, ¿verdad? He visto algunos que se han aventurado a sacar un espacio hacia afuera. Claro, hay que ver qué es lo que tienen al frente, ¿ves? Porque uno sentarse en una calle polvorienta que te llene el Sí, sucio, la comida, eso no es experiencia adecuada. sí, exacto. Pero como tú mencionaste, ¿verdad? Y quiero aprovechar para decir algo, ¿verdad? Porque se me fue todo en otras cosas que no necesariamente era lo que íbamos a discutir, pero por ejemplo, lo que en inglés llaman el mud room, ¿verdad? El cuarto de fango, entre comillas, que se utilizaba mucho en las estructuras residenciales en ambientes rurales, porque era una cultura agraria y llegaba el dueño de la casa en botas enfangadas, pues para no llevar todo ese sucio y todas esas bacterias y potenciales virus que pudieran haber en el lugar de trabajo, ver, pues entonces dejaba eso en ese espacio antes de entrar propiamente a la casa. Y ahora, pues por lo menos en los proyectos que estamos diseñando ahora, pues tenemos una estación de COVID, ¿verdad? En el sentido de que tenemos un espacio dedicado a tomar temperatura, a sanitizar las manos, y entonces se toma un registro. Y eso pues forma parte ahora de los proyectos que estamos haciendo, forma parte permanente, no una cosa improvisada como ocurrió cuando vino la pandemia, ¿verdad? Ahora eso forma parte de los elementos del programa arquitectónico. Y lo mismo con los sistemas de iluminación, y lo mismo con los sistemas de acondicionamiento de aire. Antes uno veía las unidades mini split con inverter, que están muy de moda porque consumen muy poca energía. Esas unidades recirculan el mismo aire. Y ahora hay que reflexionar y reevaluar cuán bueno es eso, ¿verdad? Desde el punto de vista de salud. Así que eso nos ha puesto a pensar a todos los ingenieros mecánicos
que forman parte de nuestros equipos de diseño, tienen un nuevo reto, ¿verdad? Cómo nosotros podemos diseñar sistemas de acondicionamiento de aire interior que sean buenos para el ser humano, que hayan suficientes cambios de aire para que haya buena salud, sin menoscabar la necesidad de que sean económicamente viables desde el punto de vista de consumo energético. Sí, O sea que hay pues, muchas lecciones, y no es solamente para el arquitecto, sino para todos los equipos que conforman el equipo de diseño, ¿verdad? Los ingenieros como le dicen, mecánicos, los eléctricos, los estructurales inclusive, ¿verdad? Porque el hormigón es un material que genera una cantidad de gases de invernadero bestial y una cantidad de carbono, de CO2 enorme también. O sea que aún esas disciplinas que uno pensaría que están distantes del producto final de la arquitectura, aún ellas están involucradas también. sin duda alguna. Pues Fernando, no nos queda tiempo para más, pero gracias por esta conversación tan amena que ha estado y gracias por tu compromiso con el buen diseño y con la defensa del ambiente. Bueno, y ahora te agradezco un montón en la invitación, lo disfruté muchísimo, y ahora que estamos saliendo de la pandemia, tenemos que, por obligación, tener que hacer una cita para almorzar juntos, ¿ok? Sin duda Dale, yo alguna, eso invito. va a ser así. Así que hasta la próxima Muy semana. bien, Yo soy el arquitecto Eliot Santos y chévere. esto fue Arquitectura Hoy.